Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que se encuentren abriendo el video. Gracias por encontrarse de nuevo en mi canal. Muchas gracias, bienvenidos. Qué bueno sería que pudiésemos contar con algunos poderes. Sí, qué bueno sería que pudiésemos contar con poderes. Como el de ver que hay en la mente o en el corazón de las personas. Eso sería espectacular, sería genial. Evitaríamos caer en manos de los criminales. Sabríamos elegir nuestros mandatarios con verdadera sabiduría y no desde la simpatía o la animadversión que nos causan las personas. Con gran acierto escogeríamos nuestros amores y con gran acierto sabríamos contar con buenas amistades. ¡Qué genial sería! Muy bueno sería. Pero miren, pese a nuestras limitaciones, los seres humanos sí nos hemos acercado a tales talentos. Sí nos hemos acercado. Aunque con algunas limitaciones y falencias, claro que sí. Pero hoy contamos, por ejemplo, con la psicología, que es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de las personas, incluso de los animales. La criminalística, que es una disciplina auxiliar del derecho penal, que se encarga de demostrar y explicar un delito, determinar sus autores y la participación de estos a través de un conjunto de procedimientos, de técnicas y de conocimientos científicos. Está bien dotadita, está bien rodeada, bien asistida. Y la grafología o psicología del gesto gráfico manual. Es de este tema que les compartiré algunos apuntes a través de este video. Ya tengo otros que los pueden estar consultando en YouTube, también hablando de grafología, del papel moneda inclusive, de la firma. ¿Sabe usted qué es grafología? ¿Sí? ¿Sabe qué es grafología? Miren, grafología es el análisis de la profunda personalidad humana por estudio de la escritura manuscrita. Para colocarlos en el gran contexto de la ciencia, les puedo indicar como aparece ya en la diapositiva, ahí la estamos viendo, que la palabra para grafología contiene la raíz griega graphein, que traduce escribir, acompañada de la voz logos, igual tratado. Entonces la grafología es el estudio del grafismo. ¿Y qué comprendemos dentro del grafismo? Comprendemos los garabatos, la escritura y los dibujos manuales, ¿no? Aunque existe en ejercicio variedad de disciplinas especializadas de la grafología, como es el caso de la grafología forense, también denominada grafocrítica, en este video solo hablaremos de grafología, psicología del gesto, si así lo quieren entender. Desde el punto de vista de movimiento, la escritura debe considerarse como una gráfica, como un film, que registra el ritmo, la intensidad, la irradiación, la continuidad de nuestra vida funcional, anímica y espiritual. Miren, esta gráfica motriz nos proporciona un valioso medio para medir los diferentes niveles de nuestra corriente vital, la cual podemos valorar cuantitativamente y cualitativamente, valiéndonos del estudio de los diferentes aspectos en los cuales está clasificada la escritura manual, de los que por obvias razones solamente estudiaremos algunas de sus variables o aspectos grafonómicos, también los denominan así. Sin embargo, para cumplir con el propósito, la grafología debe contar con la grafonomía. Muy parecido, grafonomía. La grafonomía, para los
para conocimiento de los neófitos en el tema, es la disciplina o especialidad de la grafología que le da nombres y asignaciones a la escritura. Es por esta disciplina que podemos perfilar la escritura de cualquier individuo. Sí, perfilarla. Por ejemplo, determinar que las variables de esta manuscritura que estamos ya viendo en pantalla son propias de una manuscritura clara, cerrada, espaciada entre palabras, ligada, agrupada, entonces desigual, rectilínea, proporcionada y pequeña, entre otras. Pero mire, los invito solamente a que dejemos en nuestra mente, la variable de escritura pequeña, que de esta es que dilucidaré los siguientes aspectos grafopsicológicos. Las demás variables o aspectos grafonómicos los dilucidaremos en otro momento. No se pierdan los siguientes videos. No se los pierdan. En esta escritura que vemos, califica como escritura pequeña, por cuanto que las dimensiones de los componentes de la zona media son inferiores al módulo, es decir, a los 2,5 milímetros. ¿Se dan cuenta? No es caprichosamente que digamos que pequeña, no, tiene que corresponder a un estándar, en este caso 2,5 milímetros. Otros pues corresponderán a otro tipo de escritura ya, pequeña, 2,5. Como vemos, las hampas, que son los trazos sobresalientes de la zona superior, y las jambas, que son los trazos sobresalientes de la zona inferior hacia abajo, pueden tener una dimensión normal, o superior incluso, pero lo importante es lo relacionado a la zona media, no más. Según los maestros de esta ciencia, la escritura pequeña, de manera general, nos enseñan o nos muestran la capacidad expansiva y de las relaciones del sujeto con el ambiente. Dicen los entendidos que la escritura pequeña es propia de las personas introvertidas, con buena capacidad de concentración y muy replegadas en su vida interior. Son poseedores de un buen sentimiento de economía y de utilidad práctica. Son prácticos. De otra parte, son prudentes, son precavidos, son bastante reflexivos y ordenados, pero desconfiados. Sienten la necesidad de atender, de conocer u observar previamente la realidad externa de las personas o de las cosas. Son objetivos y con gran profundidad de pensamiento. Este tipo de escritura regularmente predomina en científicos, en los superabogados, en investigadores, en los buenos detectives, pues su modo de conducta favorece el espíritu de análisis, la curiosidad intelectual, la capacidad crítica y de observación, el desarrollo de la capacidad intuitiva y deductiva y la focalización de la atención en los detalles, en las minucias. Pero claro, también esta escritura pequeña ostenta su parte negativa. Dicen los entendidos que los dueños de esta escritura pequeña ostentan dificultad o no poseen capacidad para comprender, para asimilar y producir cosas de amplitud, de gran envergadura o de cierta complicación, que tienen estrechamiento del campo de la conciencia, que hay una libertad disminuida, que hay temores, que hay timidez, que hay duda, que hay inseguridad. Entre más pequeña, el sujeto tiende a ser absorbido o dominado por pequeños pormenores insignificantes y por un exagerado escrúpulo que impide que se adapte de una manera espontánea y fácil al conjunto de los problemas y situaciones de la vida.
Estos son los pormenores un poco negativos, ¿no? Desde luego que tienen muchas más cosas bonitas, más bondades que malas. Yo diría que esto no es malo, para nada. Como todo lo bueno se acaba, mis muchachos y mis muchachas, como todo lo bueno se acaba y muy rápido, entonces acá termina lo que quería compartirles de esta bonita ciencia que estudia psicológicamente los gestos constitutivos de la escritura manual, al menos por el momento, ¿no? Sí tengo una pequeña recomendación, bonita, noble, altruista, que se porten bien. Solamente practiquemos la doctrina del amor y del servicio desinteresado para con nuestros semejantes. No maltratemos nuestra madre tierra. No nos dejemos embrutecer por los modelos sociales. Ustedes saben por qué se los digo. No nos dejemos embrutecer por los modelos sociales. No olvidemos que hemos llegado a este mundo solo a evolucionar. La tierra, nuestro mundo, el cual habitamos, tan solo es un puente por el cual obligadamente pasamos rumbo hacia un plano superior de vida. No nos podemos detener en el puente, solamente atraídos, fascinados por la materia, por los apegos efímeros y por esas falsas ilusiones. No nos detengamos en el puente, no paremos ahí. Les deseo mucha felicidad,